dice, clama a mí, yo te responderé. Pues clamamos al Señor un poquito de calor. Qué bueno estar en la casa del Señor, adorando al Todopoderoso. Vamos a buscar la palabra del Señor y vamos para el libro de Hebreos, capítulo 12. Gloria a Dios. Aleluya. Hebreos capítulo 12. Vamos a aprender del Señor, ¿verdad? Todos los días aprendemos algo nuevo de nuestro Padre. Hebreos capítulo 12, del 1 al 3. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Señor, leemos tu palabra en el nombre poderoso de Jesús y que tu Espíritu Santo traiga revelación de la misma a nuestros corazones. Que podamos ponerla por obra, Señor, y que siempre, 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 Padre amado, podamos dar testimonio de tu grandeza, Señor, y de tu misericordia y tu gran bondad a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Se pueden sentar, familia? Qué lindo, ¿verdad? Cuando leemos la palabra del Señor y el Señor nos habla, nos ministra, nos revela. El tema de hoy: ¿dónde descansa tu fe? ¿Dónde descansa tu fe? Pregúntate, ¿dónde descansa mi fe? ¿Dónde descansa mi fe? Muchos vamos a decir en Cristo, en el Señor. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Porque podemos todos contestar unánimes: mi fe descansa en el Señor. Pero en el momento de la prueba, en el momento de la situación, en el momento de la noticia que recibamos, se nos olvida que nuestra fe descansa en el Señor. ¿Es o no es? ¿Qué significa descansar? Descansar significa tener algún alivio en dolores o preocupaciones. ¿A cuánto les gusta descansar? ¿Cuántos a veces dicen, ay, necesito un descanso? Es una pausa en mis tareas diarias, en mis tareas cotidianas, y necesito una cama y dormir hasta que Dios me levante. ¿Cuántos no lo han hecho? Pues descansar es tener algún alivio en dolores o preocupaciones, cesar en el trabajo para reparar fuerzas, reposar, delegar, confiar algún trabajo a alguien, asentar o apoyar sobre algo y confiar. La pregunta es: ¿dónde descansa tu fe? ¿Dónde descansa mi fe? ¿Dónde confiamos nuestras preocupaciones? ¿En quién confiamos nuestras preocupaciones? ¿En quién confiamos nuestra ansiedad? ¿En quién confiamos nuestro trabajo? ¿En quién confiamos nuestras responsabilidades? A veces se nos hace difícil delegar en otros. ¿Hay algún instrumento por ahí? Eso es un camión que está tocando música. Eso es afuera. Y dice, hay una armónica por ahí, están los ángeles tocando. Entonces, la palabra nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo dice que tenemos que correr esta carrera? Con paciencia. Victoria está dormida porque si no, ella repetiría: paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando la palabra nos dice que tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, significa que hay una atención no dividida.
Poner los ojos en Jesús es que no hay atención dividida. Alejar la mirada de todas las distracciones con el fin de contemplar un objeto. ¿Y cuál es ese objeto y objetivo? Jesucristo. Poner los ojos en Jesús y no en ningún otro. Poner nuestro corazón en el Señor y no en ningún otro. Poner nuestra esperanza en el Señor y no en ningún otro. Poner nuestra vida en el Señor y no en ningún otro. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén, aleluya. Tenemos que descansar y confiar en el Señor. ¿Dónde descansa tu fe? Y el Señor pregunta, ¿dónde descansa tu fe? ¿Descansa en el Señor? ¿O descansa en los problemas y las circunstancias de la vida? ¿Descansa en sus promesas? ¿O descansa en las promesas que el gobierno nos puede dar? ¿Descansa en su provisión? ¿O descansa en nuestras finanzas y en nuestros ahorros? Porque es fácil confiar cuando tenemos una cuenta de ahorro bien llenita, bien, ¿verdad? Cualquier cosa, yo tengo esos ahorros ahí. Hasta que Dios te dice, saca esos ahorros y ponlos para mi trabajo, dámelos a mí todos. ¿Cómo y qué voy a hacer cuando llegue la vejez? Bueno, Señor, yo voy a hacer lo que tú mandas hacer. Eso es descansar en el Señor. ¿Descansas en lo eterno o descansas en lo que te ofrece el mundo que es pasajero? ¿Descansas en Jesús o descansas en tu trabajo? ¿Descansas en los hombres? ¿Descansas en tu esposo, en tu esposa, en tu novio, en tu novia, en tus hijos, en tus hijas? ¿Dónde descansa tu fe? ¿Descansa tu fe en la palabra de Dios o descansa tu fe en las noticias del diario vivir, de los periódicos? ¿Descansa tu fe en el testimonio de la palabra o descansa tu fe en los deseos del mundo? ¿Descansa tu fe en la sabiduría de Dios o descansa tu fe en los estudios que has alcanzado, los logros, diplomas que has alcanzado en tu vida, en tu diario vivir? ¿Descansas en las misericordias de Dios? ¿Descansas en la justicia de Dios o en la justicia del mundo? ¿Descansas en el amor de Dios, fidelidad de Dios, santidad de Dios? ¿O descansas en lo material, en tus fuerzas, en lo vano, la vanagloria de la vida? ¿Descansas en la paz de Dios o descansa tu fe en la paz del mundo? El mundo ofrece una paz. Y la palabra dice que el Señor nos da una paz que no es como el mundo la da. Es totalmente diferente. La paz que nos ofrece el mundo es bien temporera y bien pasajera y bien inestable. Pero cuando tenemos la paz del Señor y nuestra fe descansa en la paz del Señor, hay estabilidad. No importa lo rocky, lo rocoso que se pueda ver el camino, tenemos paz en medio de nuestro caminar. ¿Descansas en la venida de Cristo? Yo descanso en la venida de Cristo. Mi fe descansa en la venida de Cristo. Mi esperanza está en la venida de Cristo. Nuestras acciones están siendo moldeadas por las presiones del mundo en vez de ser moldeadas por las promesas de Dios. El Señor nos pregunta en esta noche: ¿nuestras acciones, nuestra conducta, nuestros hábitos están siendo moldeados por las presiones del mundo o están siendo moldeadas por las promesas de nuestro Padre Celestial? Aquí en Hebreos, que próximamente vamos a comenzar a leer Hebreos 11, alaba a Dios, el autor de Hebreos nos exhorta a caminar inspirado por la fe que caracterizó a muchos héroes del Antiguo Testamento y que los vamos a ver brevemente. En Hebreos 11 habla de los héroes de la fe, o el salón de la fe. Y yo creo que cada uno de nosotros también pertenece a ese salón de fe. ¿Verdad? Ellos estaban tan convencidos de la fidelidad de Dios que alinearon y ordenaron sus vidas de acuerdo con la palabra de Dios. Y ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿está nuestra vida alineada y ordenada a las promesas de Dios? Fue escrito el libro de Hebreos para los creyentes
creyentes que estaban siendo presionados a retroceder a su antigua fe judía o mezclar el judaísmo con el cristianismo para escapar del sufrimiento por seguir a Cristo. ¿Cuántas veces no nos hemos visto tentados de salir corriendo por las presiones del mundo? Queremos volver para atrás. Porque venir a Cristo no es fácil, pero ¿sabe qué? Se puede y es de gran bendición. Hay un proceso que seguir y la palabra nos enseña. La palabra dice: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Así que, si eres nuevo en los caminos del Señor, sométete a Dios, resiste al diablo, no te retrocedas, no te eches para atrás, que de ti va a huir. Porque se va a dar cuenta de que contigo no va a poder y se va a buscar a otro más blandito. Amén. Porque si estás firme sobre la roca, no puedes retroceder. Amén. Pues en el libro de Hebreos, que el autor es desconocido, él le lleva este mensaje a los creyentes cristianos que tienen la convicción y su fe en el Señor de que no retrocedan a las costumbres, a la ley, al judaísmo, que era esclavitud, ¿verdad? Que eran dogmas, doctrinas, ¿verdad? Que la gente trataba de encajonar a otros y como que tú tienes que hacer esto y señalar y juzgar de acuerdo a lo que decía la ley. Cuando los cristianos les pasó por la mente volver al judaísmo, pues apareció esta carta a los hebreos. Muchos estaban considerando renunciar a su profesión de fe para regresar a la supuesta seguridad que ofrecía el judaísmo. ¿Cuántas veces queremos regresar a nuestra zona de comodidad cuando el Señor nos saca de ella? Qué fácil es, ¿verdad? Regresar a nuestra comfort zone, nuestra zona de comodidad cuando el Señor nos dice: te voy a sacar de ahí y para allá no vas a mirar. Y uno está como que y volvemos. Y el Señor te saca y te trae a pastos verdes, a aguas cristalinas, a un oasis donde te sacias diariamente y sientes los ríos de agua viva correr y fluir por todo tu ser. Y de momento viene un hijo del diablo, te da una llamada y te dice: vámonos de pachanga. Y se te olvidaron los pastos verdes y las aguas cristalinas y pensaste en el whisky sobre las rocas. ¿Y qué pasó? Retrocedemos. Pues el pueblo de Israel, los creyentes, los cristianos, estaban como que en esa transición, querían volver a su antigua manera de vivir. Querían volver a su zona de comodidad, a lo conocido, a lo que habían visto. Y el autor de Hebreos responde declarando que retengamos nuestra profesión, y eso está en Hebreos 4:14, y exhorta a que vayamos adelante a la perfección, y eso está en Hebreos 6:1. Así que repite conmigo: tengo que retener mi profesión de fe. Y tengo que seguir adelante a la perfección en Cristo Jesús. Amén. Aquí no se retrocede. No hay retroceso. ¿Dónde descansa tu fe? Tenemos que seguir caminando con valentía, con enfoque, con perseverancia y con determinación. Sin eso, no vamos a vencer. La fe en nuestra vida se experimenta a través de nuestras acciones diarias. Ustedes saben que nuestra fe es probada día a día, ¿verdad? Y experimentamos el nivel de nuestra fe todos los días. ¿Cómo vemos si nuestra fe está donde tiene que estar? Cuando la ponemos en acción. Si no pones tu fe en acción, no vas a saber si está al nivel que Dios quiere que esté. Cuando ponemos nuestra fe en acción y vemos que tenemos paz, que tenemos gozo, que tenemos estabilidad, nuestra fe está siendo perfeccionada. Cuando ponemos nuestra fe en obra y entonces llega la duda, llega la incredulidad,
llega pensamientos extraños, llegan dardos de hasta mismos creyentes para sacarte de esa convicción que Dios puso en ti, pues entonces tu fe no ha sido perfeccionada. Y ahí entra esta lucha de creer o no creer. Pero usted sabe qué, es más fácil creer que no creer. El que no cree no tiene nada, pero el que cree lo tiene todo. Así que dejen de estar creo o no creo, se hará o no se hará, crea. Si Jesús lo dijo, porque está, ay, no lo hago, crea, créelo, hazlo. Si Dios te lo dijo, hazlo, camina en fe. Tenemos que en momentos de prueba, preocupación, angustia, ansiedad, aquietarnos y permanecer fiel al Señor en estos momentos de prueba y de sufrimiento. Una de las cosas que desespera al creyente es que queremos ver las cosas instantáneas. ¿Cuántos comen avena instantánea? Nadie, pero la han oído. Gracias, Jessy, por tu sinceridad. Yo he comido avena instantánea y es un resuelve. Pero todo es instantáneo. Comida instantánea, pagos instantáneos, sopas instantáneas, arroz instantáneo. Ahora viene un bolito, le echas agua, lo metes en el microondas y ya está hecho. Sí, arroz integral y blanco. Anuncio no paga. Todo es instantáneo. Hasta el dinero lo puedo transferir instantáneamente, escapa en la cuenta. Ya no hay que ir al banco a depositar un cheque, puedes coger tu celular, tomarle una foto y depositarlo por el teléfono. Eso es un daño que nos están haciendo. Porque queremos encajonar a Dios en lo instantáneo de la sociedad. Y queremos que Dios nos responda instantáneamente. Y le decimos, Señor, te presenté esta petición hace 5 minutos y no he recibido respuesta. Lo puse en el microondas y no está hecho. ¿Qué ha pasado? Entonces nuestro cerebro tiene como que una división entre lo instantáneo de la sociedad y el tiempo del Señor. Que nos cuesta. Porque no se nos acostumbramos a lo rápido, a lo fácil, a lo instantáneo. Una de las cosas que el Señor hacía instantáneamente, que Jesús hacía y que me ministra mucho, es que Él sanaba instantáneamente. Inmediatamente Él declaraba la palabra y la persona ya estaba sana. Eso es maravilloso. Pero hay unas cosas que Él no hace así. Entonces, Él perfecciona nuestra fe y nuestro carácter por medio de la espera. ¿A quién le gusta esperar en el Señor? A nadie. Pues tenemos que aprender a esperar en el Señor, porque hay bendiciones dentro de la espera. Cuando esperamos, el Señor nos perfecciona. Cuando esperamos, vemos las promesas y cumplimientos del Señor. Cuando esperamos, valoramos lo que recibimos en el tiempo de Él. Cuando esperamos, alcanzamos madurez. Conocemos a nuestro Padre. Creemos más en nuestro Padre. Amén. Entonces, tenemos que entender y asimilar que la fe, la valentía, la fuerza piadosa, la sabiduría, el conocimiento, la madurez espiritual y el carácter se desarrollan en nosotros cuando sufrimos pruebas y continuamos haciendo lo que es correcto. No retrocedemos, no titubeamos, no dudamos, seguimos congregándonos, seguimos leyendo su palabra, seguimos buscando de su presencia, seguimos trabajando en la obra del Señor, aunque no sintamos que sea correcto o no nos haga sentir bien. Yo no sé por qué, cuando estamos esperando algo del Señor y no vemos respuesta, como que deja de buscar la presencia del Señor. Entra el desánimo. Ay, Señor, tú no me estás escuchando, yo no te voy a hablar. Entonces la gente coge esa actitud contra Dios, contra Dios. ¿Ustedes saben lo que es eso? Contra Dios, contra nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro dador de la vida. Y empiezan a castigarlo. Como no me has contestado, no te voy a hablar. Como no me has dado respuesta, pues no te voy a dar el diezmo, porque yo di el diezmo y no he visto multiplicación de mi diezmo. Amén. ¿Sabes una cosa? El diezmo no es magia. No. Tú no das el diezmo para que Dios te dé diezmo.
te dé dinero. Tú no das tus ofrendas, tus diezmos, tus ofrendas para que Dios te dé ofrendas y diezmos. Hay una promesa en la palabra. Tú lo das por obediencia. Y el Señor conoce la intención del corazón. Hay gente que prefiere dar diezmo y dice, yo prefiero dar el cheque del diezmo mensual que ir a la iglesia. Yo prefiero dar el diezmo y las ofrendas X tiempo que servirle al Señor. Porque para ellos eso es supuestamente lo que es ser cristiano. Dar el diezmo y ya. Pero el ser cristiano es mucho más de dar el diezmo. El que es cristiano reconoce que tiene que dar su diezmo y su ofrenda. Por obediencia y por amor a Dios. ¿Verdad? Hay unas promesas en la palabra donde dice que Él va a quitar el devorador del hogar. Amén. Que no va a poder tocar tu siega, tu siembra, tu cosecha. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Entonces, si queremos crecer en Dios y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, tenemos que quedarnos quietos, esperar en el Señor, mantenernos fieles a Él, como Jesús permaneció fiel al Padre que lo envió. Amén, aleluya. Las Escrituras nos enseñan de que Jesús vino a la tierra con un mandato. Amén. Él vino a cumplir la voluntad de Dios. Y Dios, Jesús, la cumplió sin retroceder. Y esa prueba era bien fuerte. Morir en la cruz por pecadores. Leíamos en Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo Él consumió la fe? Por su muerte, por su sacrificio. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y en 3 nos dice, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Él voluntariamente se entregó por nosotros. Aleluya. Para que vuestro ánimo no se canse de desmayar. Así que si usted tiene desánimo en su vida, usted recuerde el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Aleluya. Esa es su batería. Amén. Ese es su recharge, su recarga. Acuérdese de lo que Jesús hizo en la cruz. Para darte vida, para darte salvación, para darte redención y vida eterna. La fe es confianza en Dios. Es el acto de saber que si Dios dice que hará algo, Él lo hará. Aunque no parezca lo que está haciendo y lo que estés viendo, o sea, todo lo contrario a lo que el Señor te ha prometido. Todo va a ocurrir en su tiempo si seguimos confiando en Él. Ahora bien, hay 2 cosas que pueden interrumpir tu fe. ¿Cuáles son? Número 1, ¿qué puede interrumpir tu fe? La manifestación de lo que es creído. ¿Qué significa eso? Cuando recibimos aquello que estábamos esperando. Aleluya. Cuando recibimos aquello que estábamos esperando, pues la fe en eso ya se cumplió. Ya. Lo alcanzaste, lo viste, lo tuviste. Eso es lo que queremos todos. Y número 2, ¿qué puede interrumpir tu fe? La manifestación de la duda y de la incredulidad. Recibir mentiras de Satanás y creer en ellas. Esto interrumpe nuestra fe. Es más fácil creer que no creer. Es más fácil reprender al diablo cuando viene a tu mente un dardo de incredulidad, que coger ese dardo, creerlo, ponerlo en tu corazón, y entonces ahí sí que perdiste la bendición. Nuestra fe debe continuar incluso cuando parezca que todo y todos están contra nosotros. En Cristo podemos seguir firmes porque sabemos que nuestra vida real está dentro de nosotros y no en las personas o en las circunstancias externas. Tu fe no depende del que está a tu lado. Tu fe no depende del gobierno. Tu fe no depende de las noticias buenas o malas que pueda decir el periódico. Ay, qué bueno, tenemos un nuevo gobernador, pues mi fe está puesta en él. No, mi fe está puesta en el Señor. Amén. Que puede poner en él la sabiduría necesaria para poder dirigir a este pueblo. Amén. No está en el hombre, está en Dios. Que oramos a Dios y clamamos a Dios para que ponga en él y en los líderes del Capitolio, del Senado, los que trabajan, ¿verdad? Los alcaldes, lo correcto.
Y eso lo dice la palabra. Que tenemos que orar por los que están en eminencia, por los que están en poder, porque ellos toman decisiones que nos afectan a nosotros. Si el Señor nos manda a orar por ellos, es porque cuando oramos por ellos, el Señor va a poner en ellos lo correcto. ¿O acaso puede más el diablo que Dios? Pues entonces el pueblo tiene que comenzar a activar su fe. Y dejar de estar quejándose por Trump, por Fortuño, por Chávez, por Jennifer González, por quien sea, y comenzar a orar por ellos. Porque hay poder en la oración. Amén. La fe es la certeza de cosas que esperamos y la convicción de la realidad de esas cosas que no podemos ver. Sin fe no podemos agradar a Dios. Si has ofrecido buenas obras, pero con la intención de ganar algo a cambio de parte de Dios, esto no le agrada a Dios. Todo cuanto hagamos para Dios debe ser hecho. ¿Por qué? Porque le amamos. Amén. No por obtener algo de Él. Es interesante cuando venimos a la presencia del Señor y le decimos: Señor, yo te entrego mi vida, mi corazón. Yo quiero servirte, yo quiero honrarte. Quiero vivir para ti. Y el Señor te prepara, te capacita, te fortalece, te da el conocimiento y la sabiduría para que tú puedas trabajar en su obra. Entonces, el Señor está pidiendo y demandando unas cosas de ti. Pero le dices: ay, Señor, eso no te lo puedo entregar. ¿Por qué? Porque te saca de tu comodidad. Y le decimos al Señor: el Señor conoce mi corazón. Eso es una muy buena excusa y justificación para el que la da. Porque el Señor conoce tu corazón, pero tú conoces la palabra de Dios. Amén. El Señor conoce la intención de tu corazón, pero todos conocemos la palabra de Dios. Y hay unas instrucciones que el Señor nos da que tenemos que aplicar aún con la intención de nuestro corazón. El Señor es misericordioso porque Él conoce la intención de mi corazón. Tú conoces la palabra de Dios. ¿Qué tiene más peso? La palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Tiene que producir cambios. No nos podemos justificar nuestro desánimo, nuestra pereza, nuestra mediocridad. No la podemos justificar diciendo: el Señor conoce mi corazón. ¿Por qué? Porque entonces el pueblo no va a conquistar las bendiciones que Dios tiene. Se requiere de valentía. Se requiere de mucha valentía el poder creer en Dios. Extrema valentía. Y esa valentía solamente viene por medio del Señor. Cuando los hijos de Dios se meten en su palabra, Dios se encarga de depositar esa valentía. Amén. Para poder hacer los cambios que tenemos que hacer. Amén. Así que, por favor, no diga: el Señor conoce la intención de mi corazón. Cuando ese pensamiento venga por su mente, repréndase y diga: Señor, yo conozco tu palabra y yo la voy a poner por obra. Amén. Y eso que tengo que entregarte, te lo voy a entregar. Amén. Y eso que tengo que cambiar, lo tengo que cambiar, lo voy a conquistar. Voy a presentar un ayuno y lo voy a lograr. Se acabaron las excusas y se acabaron las justificaciones. A caminar en lo que Dios ha hablado. Tenemos que sacar todas las distracciones que nos sacan del enfoque en Jesús. Tenemos que correr la carrera con los ojos puestos en Jesús, no en las gradas ni en la gente que está en las gradas. ¿Usted se imagina un corredor de esa de carrera? Cuando suena el que tienen que salir corriendo, si miran para el lado y miran a la gente que está al lado, ¿qué va a pasar? Distracción. Pues el pueblo de Dios es uno de los más distraídos por el enemigo. Comenzamos a mirar las gradas y dejamos el enfoque en Cristo Jesús. Entonces nuestra fe comienza a descansar en las cosas del mundo y no en Cristo Jesús. Una distracción. Entonces, el Señor nos ha dado un don, que es el don de discernimiento. Para poder discernir los ataques del enemigo, las artimañas del enemigo, las distracciones del enemigo. Cuando el enemigo quiere poner depresión, quiere poner tristeza, quiere poner congoja. Cuando el Señor quiere poner sentimientos de luto. Cuando el enemigo quiere poner todo lo malo en tu corazón, en tu vida, para tú no levantarte a lograr y conquistar aquello que Dios te ha mandado a hacer. Pues uno tiene que sacudirse
levantarse y caminar. Piense esto. Si no cojo el timón del barco se va a hundir. Y si el barco depende de que tú tengas el timón en control, lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer, porque si no el barco se va a hundir. Te vas a hundir. Y Dios no nos ha dado herramientas para que nos hundamos. Dios nos ha dado herramientas para que lleguemos a la ruta trazada y lleguemos a tierra sólida y alcancemos la victoria que Dios ha declarado en nuestra vida. Amén. Entonces, correr la carrera con los ojos fijos en Jesús. Él es el que nos va a dar la madurez y nos va a llevar a la perfección de nuestra fe. Tenemos que tener en mente y siempre recordar que Cristo es superior a los ángeles, pues ellos le adoran. Que Cristo está por encima de Moisés, pues lo creó y lo capacitó para servir. Que Cristo Jesús tiene más alto rango que el sacerdocio de Aarón, ¿verdad? Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, pues ministra por la eternidad y ofrece el infinitamente valioso sacrificio de sí mismo. Él es el cumplimiento de la ley, pues es fiador de un mejor pacto. Y hay mucho más que ganar abrazando la fe en Cristo, mientras que la vida se va perdiendo yendo en pos de las vanidades de este mundo. Aleluya. El mundo está lleno de vanidades y el mundo se pierde en la vanidad. Tenemos que vivir la vida para Jesucristo, porque esto produce una fe probada. El Señor va a probar nuestra fe. El Señor va a probar tu fe. Vivir en Cristo produce una disciplina personal, un amor piadoso y recompensas divinas que valen mucho más que cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer. Vamos a Hebreos 11. ¿Dónde descansa tu fe? Dice la palabra en Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es una descripción de cómo obra la fe. No es una definición, es una descripción de cómo obra la fe. Si la fe no es puesta en obra, no vas a verla en acción. ¿Ok? Es la firme convicción de cosas que no se ven y segura esperanza de una recompensa futura. Esta seguridad viene al descansar en las promesas de nuestro Padre Celestial. El versículo 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella, ¿por qué? Por la fe puesta en acción, alcanzaron testimonio, buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes eran los antiguos? Los antiguos eran los escogidos del Antiguo Testamento, eran los santos de ese tiempo, los escogidos de ese tiempo con unos propósitos, llamados para cumplir unos propósitos en el Señor. Ellos obtuvieron, la palabra dice que ellos obtuvieron un buen testimonio, no a causa de sus logros, no a causa de su santidad, no a causa de la aceptación de las promesas divinas, sino por una activa certidumbre que se expresó en obediencia, perseverancia y sacrificio. Entonces, me ministra esto. Testimonio. ¿Qué significa? Le voy a decir. Viene de marturia, mártir, testigo, testificar, evidencia, certificación judicial o general. La palabra testimonio describe un testimonio basado sobre lo que uno ha visto, ha oído o que conoce. La palabra castellana mártir viene de esta raíz griega e implica que un testigo está dispuesto a morir por su creencia. O sea que ellos dieron buen testimonio de lo que creían, porque estaban dispuestos a morir por lo que creen. ¿Estamos nosotros dispuestos a morir por lo que creemos? ¿Estamos nosotros a dar buen testimonio, morir por lo que creemos? Aleluya.
sido constituido por el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nuestra fe sobre la acción creadora de Dios es una evidencia de lo que no se ve. Aquí nos dice que se ve lo que fue hecho de lo que no se veía. ¿Ustedes vieron cuando el Señor creó los cielos y la tierra? No. Yo no estaba en esos tiempos, pero estaba en la agenda de Dios. Pero la palabra nos enseña cómo fue creado, ¿verdad? Y quién lo creó. Y que fue por la palabra que el Señor organizó, ordenó, puso en orden el universo. Entonces, que de modo podemos ver lo que el Señor hizo. Qué espectacular, ¿verdad? Eso es fe. Eso es fe. Seguimos. 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La adoración de Abel demuestra que quien adora de verdad debe acudir con fe y presentar el sacrificio que Dios requiere. No lo que tú quieres, sino el sacrificio que Dios acepta. Porque es bien fácil sacrificar a Dios lo que no nos duele. Pero difícil es sacrificar a Dios lo que nos gusta y lo que nos cuesta. Y eso es lo que Dios quiere de sus hijos. ¿Por qué? Porque ahí se ve el desprendimiento de tu corazón al mundo. Y entonces se fortalece tu dependencia en Dios. Gracias, Dios. Alcanzó Alabado Dios. Thank you, Lord. testimonio de que era justo. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Yes. Entonces, sacrificios de alabanzas, cambios de conducta, malos hábitos, cánticos, ofrendas, tiempo. ¿Qué le sacrificamos al Señor? 11:5 dice: por la fe, ¿verdad? Y si usted quiere saber más, puede buscarlo en Génesis 4:3-10, ¿verdad? De la historia de Abel y Caín. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué es necesaria la fe para agradar a Dios? Enoc no murió, Enoc fue llevado al cielo. Él no experimentó la muerte carnal. Él se fue con el Señor. Qué espectacular, ¿verdad? ¿Por qué es necesaria la fe para agradar a Dios? No podemos servirlo a no ser que estemos convencidos. Usted no puede servir a Dios si no está convencido de creer en Él. No solamente de que Él existe, sino también que sus planes para nosotros son la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como dice Romanos 12:2. Tenemos que confiar en el Señor lo suficiente para andar en el centro de su voluntad, incluso si sus mandatos parecieran poco razonables, imposibles o sin sentido. Tenemos que creer en Dios y tener nuestra fe en Dios para poder andar en el centro de su voluntad. No es mitad voluntad de Dios y mitad voluntad mía. En el centro de su voluntad. En su perfecta voluntad. Amén. Hebreos 11:7. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si no crees en Dios, no puedes ver de Dios, aunque Dios es soberano y se deja ver en todas partes. Tienes que creer en Dios y buscarle y creerle. 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe
condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Eso lo pueden ver en Génesis 6, 13, 22, que está la historia del llamado de Noé. La obediencia de Noé al construir el arca fue una prueba palpable de su confianza en la palabra de Dios. Noé obedeció a Dios cuando Él lo mandó a preparar el arca, diciéndole al Señor que iba a mandar un diluvio cuando nunca había llovido en la tierra. ¿Tenía fe o no tenía fe? ¿Dónde descansaba la fe de Noé? En Dios. ¿Tenemos nosotros esa fe? Que el Señor nos manda a construir un arca ahora. De la magnitud que se la mandó a construir en esos tiempos. Madera. Qué espectacular, ¿verdad? Consideremos, veamos estos ejemplos de los héroes de la fe, de cómo ellos confiaron y depositaron su vida, su confianza en las promesas de Dios, donde su fe descansó en el Señor. Y que nosotros podamos asimilar eso y podamos decir: Señor, mi fe descansa en ti y mi vida testifica de que mi fe descansa en ti. Amén. Amén. Seguimos. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Bendito. Ahora uno dice: yo voy para tal lado, pero ¿para dónde vamos? Dame explicaciones. Explícamelo todo, queremos saberlo todo. Aleluya. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aleluya. Abraham demostró su fe al obedecer a Dios y dejar su casa en Ur, peregrinando hacia tierras desconocidas, al vivir largos años en la tierra prometida como un extranjero en habitaciones temporales y al aguardar allí pacientemente su legado permanente. Y eso lo pueden ver en Génesis 12, del 1 al 5, y en Génesis 35, 27. Hebreos 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe cree en quien lo ha prometido. La fe cree en quien lo ha prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Sara dio a luz a los 90 años. Olvidó sus limitaciones físicas y creyó que Dios sería fiel a lo que había prometido. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Qué cosa, ¿verdad? Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Qué nos dice esto? Que si el Señor te sacó de un sitio y tu pensamiento está en volver a donde Dios te sacó, tienes tiempo de volver. Pero hay unas consecuencias. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, ellos estaban constantemente pensando: estamos aquí en Egipto, nos sacaste aquí, por lo menos nos sacaste al desierto. En Egipto teníamos tumbas, por lo menos donde íbamos a morir. Aquí en el desierto no tenemos nada. Estaban constantemente reprochándole a Moisés de que estaban en el desierto, sin un techo, sin comida, sin agua. Y eran millones, muchos. Imagínense las mamás y los bebés. Y estaban constantemente mirando el pasado, mirando y anhelando eso. Pero mira aquí,
estos héroes de la fe tuvieron la oportunidad de regresar. Abraham le pudo haber dicho al Señor, Señor, yo me quiero quedar aquí en Ur. Busca otro. No. Él activó su fe y la puso en acción. Descansó en el Señor. La fe de Abraham descansó en el Señor. El 16. Pero anhelaban una mejor. Esta es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse a Dios el Dios de ellos. Si ellos hubiesen pensado en volver a su tierra natal, Dios no hubiese estado orgulloso de haber sido llamado hijo de ellos. Pero aquí, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque ellos anhelaban la patria celestial. La que Dios le ha preparado. ¿Ellos la vieron? No. ¿No la vieron? ¿Ustedes han visto la patria celestial? No. Pero tenemos fe en que la vamos a ver. Qué lindo, ¿verdad? Abraham murió habiendo visto algunas, pero no todas las promesas de Dios cumplidas. Recibió al hijo que el Señor le había prometido en Isaac, pero no pudo ver el cumplimiento de este juramento de Dios. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Este pacto se hizo realidad por medio de Jesús. Gracias a Cristo, cada persona en el mundo tiene la bendición de poder conocer a Dios. Como Abraham, debemos ver más allá de lo que podemos, hacia lo que el Señor ve, porque ciertamente Él cumplirá todas sus promesas a nosotros. Por la fe, Abraham, estoy en el 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. La fe es probada. La fe es probada. Así que no se asuste. No coja miedo. No coja miedo. Confronte, enfrente la prueba. Enfréntela. Hay que pasarla, tarde o temprano. Si la esquivamos, nos la ponen de frente. Y si te van por acá, te la vuelven a poner. Estamos en zigzag, así como que, voy a ver si la esquivo. Hay que mirar de pecho. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Abraham sacrificó y ofreció en quien se le había dado la promesa, que era en Isaac. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Aunque Jacob había perdido la vista, el ojo de la fe de Jacob veía perfectamente cuando cruzó sus manos y pronunció la mayor bendición sobre Efraín, el hijo menor. Y eso lo pueden ver en Génesis 48, del 13 al 20. El 22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José expresó completa fe en las promesas concernientes a la tierra de Canaán y habló de la futura salida de Egipto de los hijos de Israel. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. La historia de Moisés comienza con la fe de sus padres, Amram y Jocabed. ¿Qué hicieron? Ellos no obedecieron al decreto del rey y escondieron a Moisés en una canastita. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Moisés se vio enfrentando un reto difícil
cuando eligió obedecer a Dios ante la opulencia o riquezas que Egipto ofrecía. Le ofrecía múltiples ventajas y muchos placeres. Sin embargo, Moisés aprendió que cualquier deleite del pecado pasa rápidamente y deja al pecador sintiéndose más vacío e insatisfecho que antes. Vemos también las terribles aflicciones que Moisés padeció por mantenerse obediente al Señor, y descubrió que la recompensa por la piedad, por la obediencia, siempre sobrepasa cualquier deleite en el pecado. Obedecer a Dios es la mayor satisfacción que uno puede tener. 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Dónde está tu mirada puesta? ¿Dónde descansa tu fe? Moisés alejó su mirada de las riquezas del mundo y en cambio puso su vista en un futuro mesiánico en Jesucristo. Moisés no vio a Cristo antes de morir, así tampoco Noé, Abraham, José, Josué ni David. Pero ellos, sin excusas ni justificaciones, eligieron a Dios por encima de las riquezas de este mundo. Confiaron en el Señor y recibieron sus promesas, incluida la seguridad de su salvación, mirándolo de lejos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, como dice Hebreos 11:3. Hebreos 11:27 dice: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Como lo hizo con Moisés, Dios lo hace con nosotros. Amén. Él estira nuestras capacidades al máximo, al no dejarnos ver cómo nos librará de ciertas circunstancias y problemas y aflicciones que tenemos en la vida. ¿Escuchó? Para que de esta manera acrecente nuestra confianza en Él. El Señor a veces no nos puede mostrar todo, porque entonces no le vamos a creer. ¿Cómo puede crecer nuestra fe? ¿Cómo puede crecer nuestra fe si el Señor nos da la clave del examen completo? ¿Cómo usted puede aprender si te da una clave completa del examen? El Señor puede permitir que nuestro campo de visión se llene de problemas y obstáculos para que quede revelado nuestro nivel de fe en Él. Durante estos tiempos nos sostenemos como viendo al invisible. ¿Cuántos se han sostenido aquí como viendo al invisible? Amén. Pacientemente, perseverando, sosteniéndonos con firmeza en nuestra fe. Porque fácil es, ¿verdad?, decir yo tengo fe en Dios cuando todo está peaches and cream. Fácil es decir yo creo en Dios cuando mi banco está full. ¿Ustedes alguna vez se han quedado sin gasolina en el carro? Ay, pues yo no he sido la única. Ay, Dios mío, qué fuerte. Cuando uno se queda sin gasolina y entonces estás en plena calle y el carro no prende, y uno tiene que buscar el primer puesto y llenar con que sea con 2 pesitos el tanquecito para poderlo llevar al punto de nuevo y poder llevar y llenar el tanque. Pues el Señor no quiere que nosotros andemos empty en la fe. El Señor no quiere que nos quedemos estoqueados en la fe. El Señor quiere que expandamos nuestra fe en Él, que creamos en Él, que no importa las circunstancias que estemos viviendo, que pueden ser repetidas. Si es repetida es porque no hemos colgado y tenemos que volver a coger el examen. Pues el Señor lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene que perfeccionar nuestra fe en Él, nuestro carácter en Él. Nosotros tenemos que verdaderamente descansar en Él. Nuestra fe tiene que reposar en Él. Nuestra confianza tiene que estar en Él. Y hasta que eso no se logre, vamos a seguir siendo probados. Amén. 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 El 11:39. No, el 39 no. 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. El Señor le dio una instrucción, ¿verdad?, de que marcaran los dinteles de los israelitas con la sangre del cordero para cuando pasara el ángel de la muerte
no los tocara. Eso es por fe. El Señor se lo dijo. Y el incrédulo va a decir, ¿de verdad va a venir el ángel de la muerte? ¿De verdad tengo que pintar eso con sangre del cordero? Y si lo pinto con sangre del cordero y viene la muerte y se lleva el primogénito. ¿Ustedes se imaginan todo ese cuadro? ¿Ustedes se lo imaginan? Pinta los dinteles de tu casa con sangre del cordero, para que el ángel de la muerte no mate a tu hijo, a tu primogénito. ¿Qué? Estamos hablando de vida o muerte, de creer o no creer. Eso no va a pasar nada, yo no voy a hacer nada. Los incrédulos. Si una carne no viene nada, no voy a poner tormentera, no voy a comprar comida. Hay que prepararse. Uno ora, ¿verdad? Para que no venga, pero hay que prepararse. Pero ellos no dudaron. Ellos hicieron lo que el Señor les mandó hacer. Su fe descansaba en el Señor. Qué espectacular, ¿verdad? Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. El Señor da bendiciones a sus hijos que a los impíos y a los incrédulos no les da. Por eso ellos no lo pueden entender. Usted tiene que gozarse en el Señor y deleitarse en el Señor. Porque así como el Señor abrió el mar rojo y abrió el mar rojo para el pueblo de Israel, y vinieron los egipcios y dijeron que wow, el panorama está que lo voy a coger, lo voy a acribillar. Mira cómo se abrió el mar. Cuando ellos fueron, ¡pum!, se cerró. ¡Qué espectacular! Eso es fe. Eso es fe. Yo me imagino la cara de ellos. Se murieron, a sus caras, a sus narices. Impresionante, ¿verdad? Se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Pregunta, ¿verdad?, el autor de Hebreos. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Si no tiene fuerza, tenga fe, que la va a tener. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor su resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, aparte de nosotros. Ninguno de nosotros ha pasado ni el 90% de lo que pasaron estos varones. ¿Qué palabras de esperanza les estoy trayendo en el día de hoy? Fueron aserrados, fueron puestos en prisiones, estaban vagando por las calles porque no tenían dónde dormir. Todo por una simple razón: su fe descansaba en el Señor. Aleluya. Cristo era la promesa de ellos. El Mesías esperado era la promesa de ellos, para ellos. Y el Mesías llegó. Ellos no los llegaron a conocer, pero llegó la promesa, tanto para ellos como para nosotros. Los escogidos mencionados perseveraron en su fe
a pesar que nunca vieron cumplida su mayor esperanza, la salvación a través del Mesías prometido. Mientras estuvieron en la tierra, ellos pudieron perder la esperanza por incredulidad o dudas, pero no lo perdieron. ¿Por qué? Porque tenían una fe inquebrantable en Dios, porque su confianza estaba puesta en el Señor. Creyeron que era fiel quien lo había prometido, y el Señor siempre honrará nuestra confianza en Él. ¿Dónde descansa tu fe? ¿Dónde descansa mi fe? ¿Dónde descansa nuestra fe? La de todos estos escogidos del Antiguo Testamento descansó en el Señor. Y nuestra fe tiene que descansar en el Señor. No en lo que el mundo ofrece, sino en lo que Dios ofrece. Amén. Así que vamos a conquistar lo que Dios ha prometido. Dios les bendiga.